Y si la traición más infame de la historia no fue una sorpresa, sino una orden, la escena se abre en un silencio denso, casi tangible, en el aposento alto. El aire está impregnado con el aroma sagrado del Cordero Pascual, el perfume terrenal del pan sin levadura y la fragancia agridulce del vino. Una atmósfera que debería ser de celebración, pero que se siente pesada, como el aire antes de una tormenta. La luz parpadeante de las lámparas de aceite proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piedra, transformando los rostros familiares de los apóstoles en máscaras de incertidumbre. En el centro de todo, Jesús exhala un suspiro que parece contener el peso de la creación misma. Sus palabras cortan el murmullo expectante. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La frase no resuena como una acusación, sino como el sonido de una grieta que se abre en el fundamento de su hermandad. En medio de la confusión y las negaciones susurradas, un gesto detiene el tiempo y el espacio. Jesús toma un trozo de pan, el epsomión, lo moja delicadamente en el plato común, un acto de profunda intimidad y honor en la cultura oriental, reservado para el amigo más cercano, el huésped más distinguido, y se lo ofrece a Judas Iscariote. Si este gesto es un símbolo de comunión, ¿cómo puede ser también la señal para la traición que cambiará el destino del mundo? Nos transportamos a las horas finales antes de la crucifixión, en una Jerusalén que es un caldero hirviente de fervor religioso y tensión política. La ciudad, bajo el yugo del Imperio Romano, está abarrotada de peregrinos que han venido para la Pascua, la fiesta de la liberación. Anhelan un Mesías que empuñe una espada, no uno que hable de un reino que no es de este mundo. En este escenario de expectativas frustradas se mueve Judas Iscariote, el tesorero del grupo, un hombre cuya alma es un campo de batalla. Es un celote desilusionado, un patriota que intenta forzar la mano de Jesús para que inicie una revolución, ¿o es simplemente un hombre consumido por la codicia, seducido por el frío peso de 30 piezas de plata? La narrativa tradicional nos da una respuesta simple, pero la verdad espiritual es infinitamente más compleja. La visión de esta noche no es sobre la maldad de un hombre, sino sobre la soberanía inescrutable de Dios, que teje incluso los hilos más oscuros en el tapiz de la redención. Si tu corazón anhela conocer los secretos del cielo, únete a esta familia de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora, porque el misterio no es que Jesús supiera quién lo traicionaría, sino por qué parece dirigirlo, por qué el plan divino requería una herida infligida desde el corazón mismo de su círculo íntimo. Aquí nace el primer dilema espiritual, una paradoja que desafía nuestra comprensión de la justicia y la soberanía divinas. Momentos antes de señalar al traidor, Jesús se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos, incluidos los de Judas. Es un acto de humildad tan radical que invierte toda la lógica del poder humano. El rey del universo se arrodilla como un esclavo. Sin embargo, este mismo rey, que demuestra un amor sin límites, es quien activa el mecanismo de su propia entrega. No es una víctima pasiva de las circunstancias, es el arquitecto soberano de su sacrificio. La pregunta que resuena en el silencio del aposento alto es insoportable. ¿Cómo puede coexistir un amor tan profundo con un conocimiento tan doloroso? ¿Cómo puede Dios, en su omnisciencia, permitir que un acto de traición sea el catalizador de la salvación? Los discípulos ven un drama humano de lealtad y engaño, pero Jesús ve el cumplimiento de un guión eterno. Este contraste crea una tensión teológica que nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El plan de Dios a menudo opera a través de medios que nuestra lógica finita consideraría rotos, impuros o incluso malvados. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana, pero la trasciende, usándola para sus propósitos inescrutables. La primera pista para desentrañar este misterio no se encuentra en las 30 piezas de plata, sino en una frase, una orden directa que se pronuncia justo después del gesto del pan. Juan 13:27 nos dice: «Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Detengámonos en la naturaleza de estas palabras. No son una súplica, no son una advertencia, no son un lamento, son un imperativo. Es el sonido de una llave girando en una cerradura cósmica, una orden que pone en marcha la maquinaria final de la redención. Jesús no está simplemente permitiendo que la traición ocurra, la está comisionando. Este momento es aún más impactante cuando lo comparamos con la forma en que Jesús trata la inminente negación de Pedro, a quien le advierte con tristeza para llamarlo al arrepentimiento. A Judas, sin embargo, le da una instrucción. La palabra griega que se traduce como entregar o traicionar es paradidomi, un término cuyo significado principal es entregar, transmitir o poner en manos de. Las profecías del Antiguo Testamento, como el Salmo 41:9, exigían que el Mesías fuera entregado por un amigo cercano. El acto de Judas no es un imprevisto, sino el amargo cumplimiento de la Escritura. Esta orden directa de Jesús es la primera pieza del rompecabezas que transforma a Judas de un simple traidor a un instrumento oscuro, pero necesario, en el plan divino. Para comprender la magnitud de la orden de Jesús, debemos sumergirnos en la atmósfera sagrada de la Pascua y en el profundo simbolismo de compartir una comida en la cultura del primer siglo. En el antiguo Oriente Próximo, comer juntos no era un mero acto de sustento, era un pacto de lealtad, una declaración de paz y una comunión de almas. Sentarse a la misma mesa, y especialmente compartir el pan del mismo plato, creaba un vínculo de confianza casi inquebrantable. Traicionar a alguien con quien habías compartido pan era considerado uno de los actos más viles y despreciables. Es en este contexto de sagrada hospitalidad donde el gesto de Jesús adquiere una dimensión sobrecogedora. Él no expone a Judas con un grito o una acusación pública que lo humillaría frente a sus pares. En cambio, utiliza el símbolo más íntimo de amistad y honor, el sonido del pan rompiéndose, el suave chapoteo al sumergirlo en la salsa, el movimiento de su mano extendiéndose a través de la mesa. Cada detalle está cargado de un significado que los apóstoles, inmersos en esa cultura, habrían entendido a un nivel visceral. Estaban presenciando un acto de amor y honor dirigido hacia uno de ellos, sin comprender que era, al mismo tiempo, el sello de la traición más trascendental de la historia. Esta paradoja es el corazón del misterio. El trozo de pan que Jesús ofrece no es un pedazo cualquiera. El texto griego utiliza una palabra específica, psomion. No es simplemente artos, la palabra común para pan. Un psomion es un bocado, un trozo selecto que el anfitrión de un banquete mojaba en la parte más sabrosa del plato y se lo daba a un invitado como una señal de máximo honor y afecto. Era un gesto reservado para el amigo más querido, el comensal más distinguido. Al entregarle el psomion a Judas, Jesús no solo lo está identificando, sino que lo está elevando, en sus últimos momentos de comunión, a una posición de honor. Aquí se abren dos interpretaciones teológicas de una profundidad abismal. ¿Fue este un último y desesperado ofrecimiento de gracia, un llamado silencioso al arrepentimiento envuelto en un acto de amor supremo, una última oportunidad para que Judas se apartara del abismo? ¿O fue, por el contrario, un acto de soberanía divina, la designación oficial e ineludible del instrumento escogido para cumplir la profecía? La belleza y el terror de este momento radican en que ambas verdades pueden coexistir. Fue un acto de amor que, al ser rechazado, se convirtió en el sello de un destino. Jesús, con este gesto, no solo revela al traidor, sino que demuestra que incluso el mecanismo de su propia muerte está bajo su control absoluto, ejecutado no con la violencia de un edicto, sino con la intimidad de un bocado de pan. Para descifrar el enigma de Judas, debemos aventurarnos más allá de la caricatura del villano unidimensional, movido únicamente por la avaricia. Si bien el Evangelio de Juan menciona que era ladrón, su motivación pudo haber sido mucho más compleja, un nudo de ideología retorcida y fe frustrada.
Judas, cuyo apellido Iscariote podría indicar una conexión con los sicarios, un grupo radical de celotes, posiblemente se unió al movimiento de Jesús esperando un Mesías político y militar. Imaginemos su creciente desilusión durante 3 años. En lugar de convocar ejércitos, Jesús hablaba de poner la otra mejilla. En lugar de tomar un trono terrenal, hablaba de un reino que no es de este mundo. Para un nacionalista ferviente, el Sermón del Monte podría haber sonado como una rendición. Es posible que su acto de traición no fuera una simple venta, sino un intento desesperado y equivocado de forzar la mano de Jesús. Quizás pensó, si lo pongo en una situación imposible, si lo entrego a las autoridades, finalmente desatará su poder divino, aplastará a los romanos y establecerá el reino que todos esperamos. En esta lectura, las 30 piezas de plata no son el fin, sino el medio. Son el precio profético de un esclavo, según Éxodo 21:32, un detalle que añade una capa escalofriante de cumplimiento bíblico a su acto, pero su verdadero objetivo podría haber sido encender la chispa de una revolución que Jesús se negaba a comenzar. La acción de Judas, independientemente de su motivación personal, no ocurre en un vacío histórico o teológico. Ocurre en el escenario de la profecía, como una pieza de un antiguo rompecabezas que encuentra su lugar exacto. Siglos antes, el rey David, en un lamento profético, escribió palabras que resonarían con una claridad aterradora en el aposento alto. En el Salmo 41:9 leemos: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». El propio Jesús cita una variación de este versículo en Juan 13:18, justo antes de la fatídica cena, diciendo: «Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar». Con estas palabras, Jesús enmarca la traición inminente, no como una tragedia inesperada, sino como un cumplimiento necesario del guión divino. Él sabe lo que está por venir porque ha sido escrito. Esto transforma nuestra comprensión de la escena. La tensión no proviene de la incertidumbre de Jesús, sino de la certeza. Él no es una víctima sorprendida por la deslealtad. Es el protagonista consciente de una historia sagrada, observando cómo las palabras de los profetas se encarnan frente a sus ojos. La traición de un amigo íntimo, el que compartía su pan, no es un fallo en el plan, es una parte integral y dolorosamente necesaria de él, predicha para demostrar la profundidad del sacrificio del Mesías. Llegamos así a nuestra primera revelación parcial, un punto de inflexión en nuestra investigación. El gesto del psomion y la orden subsiguiente: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No son 2 eventos aislados, son las 2 fases de un mismo acto soberano. El bocado de pan no es solo una identificación para los demás discípulos, que de hecho no entienden lo que sucede. Es una designación directa para el actor principal de la siguiente escena. Es el momento en que el director de la obra le da la señal a un actor para que entre en escena. Jesús, en pleno control de su destino, está iniciando el protocolo de su propio sacrificio. No espera pasivamente a que la traición se desarrolle. Él la comisiona, la acelera, le da permiso para proceder. Este es un acto de autoridad, no de victimización. Es Jesús quien tiene el control del tiempo, quien decide que la hora ha llegado. La oscuridad de Judas, su codicia, su desilusión, su conspiración con los sacerdotes, todo ello es puesto al servicio del plan redentor en el momento en que Jesús pronuncia esas palabras. La traición deja de ser un simple acto de voluntad humana corrompida y se convierte en el instrumento divinamente sancionado para la salvación del mundo. Judas cree que está ejecutando su propio plan, pero en realidad está cumpliendo una orden del Rey del universo. Este acto de comisionar la propia traición nos revela una verdad sobre la naturaleza de Dios que es a la vez aterradora y profundamente consoladora. La soberanía divina es tan absoluta que puede tomar la intención más oscura de un corazón humano y convertirla en la bisagra sobre la que gira la historia de la redención.
La verdadera victoria de Cristo no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en caminar hacia él con un propósito deliberado, demostrando que no hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda usarla para sus fines gloriosos. La grandeza de Dios no se manifiesta eludiendo la traición, sino integrándola en su plan perfecto, sin ser contaminado por ella. Este principio nos enseña que el objetivo de nuestra fe no es una vida sin pruebas, sino la confianza de que, incluso en medio de la traición, la pérdida o el dolor más incomprensible, un propósito mayor está siendo tejido. El que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, estaba orquestando cada paso, incluso el más doloroso. Si entiendes que tu victoria es solo por la sangre del Cordero, y que su plan es perfecto aun cuando la lógica humana no puede comprenderlo, comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a un hermano que atraviesa su propio valle de sombra. El análisis espiritual de este gesto nos obliga a mirar más allá del acto humano y a contemplar la mente del estratega divino. La dimensión espiritual de esta escena alcanza su punto álgido en la secuencia precisa de los eventos descritos en Juan 13:27. El texto es inequívoco. Y después del bocado, Satanás entró en él. La palabra clave es después. No fue antes de recibir el pan, ni durante, sino inmediatamente después. Este detalle es teológicamente explosivo. Sugiere que el corazón de Judas ya estaba abierto a la traición, que ya había conspirado y tomado sus decisiones. Sin embargo, el acto soberano de Jesús, al entregarle el psomión y darle la orden, parece ser el momento en que se retira toda restricción divina, permitiendo que la influencia satánica que ya lo acechaba tomara pleno control. Es como si la puerta, que Judas ya había entreabierto con su propia voluntad, fuera abierta de par en par por una autoridad superior para que el mal pudiera cumplir, sin saberlo, un propósito divino. Se produce una confluencia aterradora: la voluntad corrupta del hombre, la malicia del diablo y el permiso soberano de Dios. Jesús no está tentando a Judas, sino que está entregando a Judas a la elección que ya había hecho en su corazón, permitiendo que la oscuridad se manifieste plenamente para que, a través de ella, la luz más grande pudiera brillar. Es un momento de guerra espiritual de nivel cósmico, donde el mal cree estar ganando, cuando en realidad solo está cumpliendo su papel en el plan de su propia derrota. Para comprender plenamente el papel de Judas como instrumento, debemos analizar la palabra griega que se encuentra en el epicentro de esta narrativa, paradidomi. En la mayoría de las traducciones bíblicas, cuando se aplica a Judas, se vierte como traicionar. Sin embargo, su significado fundamental y más frecuente en el Nuevo Testamento es entregar, transmitir o poner en manos de. Esta palabra es una clave teológica que desbloquea todo el Evangelio. El propio Jesús la usa para describir su misión. El Hijo del Hombre debe ser entregado, paradidomi, en manos de los pecadores. Pablo, en su carta a los Romanos, escribe que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, paradidomi, por todos nosotros. La acción de Judas, su acto de paradidomi, es entonces el primer eslabón humano en una cadena divina de entregas. Él entrega a Jesús a los sumos sacerdotes. Los sacerdotes lo entregan a Pilato. Pilato lo entrega a los soldados para ser crucificado. Y en un nivel cósmico, el Padre entrega al Hijo como sacrificio por el pecado del mundo. Judas, por lo tanto, no es un agente independiente del caos. Es el iniciador terrenal de un proceso sacrificial que había sido decretado desde la eternidad. Él, con su beso en el huerto, realiza el acto físico de desentregar al Cordero de Dios al altar del sacrificio, cumpliendo su oscuro, pero indispensable, papel en la economía de la salvación. La precisión profética del plan se vuelve aún más asombrosa cuando consideramos el precio de la traición. Las 30 piezas de plata no fueron una suma arbitraria. Este detalle, que parece un simple dato histórico,
Es en realidad el cumplimiento de una profecía asombrosamente específica del libro de Zacarías. En el capítulo 11, el profeta, actuando como un pastor simbólico del pueblo de Israel, rompe su pacto con ellos y les pide su salario. Zacarías 11, 12, 13 dice: «Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro del alfolí, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová, al tesoro del alfolí». Siglos después, Judas Iscariote, sin tener la menor idea de que está representando un antiguo guión profético, regatea con los sumos sacerdotes y acuerda entregar a Jesús por exactamente esa cantidad, el precio de un esclavo herido por un buey, según la ley mosaica. Y más tarde, consumido por la culpa, arroja ese mismo dinero en el templo. Cada detalle encaja a la perfección: la cantidad, el lugar donde se arroja el dinero. Esto demuestra que Judas, aunque actuaba según su propia codicia y voluntad, se movía dentro de unos raíles proféticos establecidos mucho antes de su nacimiento. No es un simple traidor, es un personaje en una obra divina, pronunciando sus líneas y realizando sus acciones según un libreto eterno. Aquí nos enfrentamos a una de las paradojas más profundas y difíciles de la fe cristiana: la coexistencia de la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad moral del hombre. Si Judas estaba cumpliendo una profecía, si estaba ejecutando una orden implícita de Jesús, ¿es realmente culpable de su acción? La respuesta que la Escritura ofrece, de manera consistente, es un rotundo sí. El plan soberano de Dios no anula ni excusa la elección humana. Pedro, en su sermón de Pentecostés en Hechos 2:23, articula esta doble verdad a la perfección. Hablando de Jesús, dice: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». Fíjense en la tensión. Fue el plan determinado de Dios, pero fueron las manos de inicuos las que lo ejecutaron. Dios ordenó el resultado final, la crucifixión redentora, pero los actores humanos que la llevaron a cabo lo hicieron desde sus propios corazones pecaminosos y son plenamente responsables de sus acciones. Judas tomó sus propias decisiones. Nadie lo obligó a amar el dinero, a conspirar con los enemigos de Jesús o a guiar a la turba al huerto de Getsemaní. Dios, en su omnisciencia, no creó el mal en el corazón de Judas, pero sí lo tejió en el tapiz de su plan. De la misma manera que un maestro tejedor puede usar un hilo negro para crear contraste y belleza en una obra de arte, la diferencia radical entre el destino de Judas y el de Pedro sirve como la ilustración final de este principio. Ambos hombres fallaron estrepitosamente en la noche más oscura de la historia. Judas traicionó a Jesús con un beso. Pedro lo negó 3 veces con maldiciones. Ambos actos fueron predichos por Jesús. Sin embargo, sus trayectorias divergen de manera dramática. A Pedro, Jesús le da una advertencia junto con una promesa de restauración. «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Lucas 22:32. La caída de Pedro fue anticipada para llevarlo a un arrepentimiento más profundo y a un liderazgo más humilde. A Judas, en cambio, Jesús le da una orden: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». No hay una promesa de restauración, sino una comisión para ejecutar una tarea. La diferencia no radica en la magnitud del pecado, sino en la respuesta del corazón y en el papel asignado dentro del plan divino. Pedro, a pesar de su caída, tenía un corazón que, en última instancia, pertenecía a Cristo, y su fracaso fue redimido. Judas, por otro lado, tenía un corazón que ya se había entregado a la oscuridad, y su acción, aunque sirvió al propósito de Dios, lo condujo a su propia destrucción. La soberanía de Dios usó a ambos hombres, pero solo uno de ellos encontró el camino de regreso a la gracia. Hemos reunido las pruebas, hemos examinado el contexto cultural,
el simbolismo del psomión, las posibles motivaciones psicológicas de Judas, el marco de las profecías del Antiguo Testamento, la guerra espiritual latente y la compleja teología de la soberanía y la responsabilidad. El cuadro que emerge es mucho más intrincado y sobrecogedor que el de una simple historia de traición por dinero. Nos encontramos ante una operación divina de una precisión milimétrica, donde el peor acto de deslealtad humana es utilizado como el catalizador para el mayor acto de amor divino. Judas no es el autor del plan, sino una herramienta indispensable en manos del arquitecto. Él cree que está actuando en secreto, en las sombras de la noche, pero en realidad está en el centro del escenario, bajo los focos de la profecía, desempeñando un papel escrito para él antes de la fundación del mundo. Ya no podemos ver la traición como un obstáculo que Dios tuvo que superar, sino como el puente que Él mismo diseñó para que su Hijo lo cruzara en su camino hacia la cruz. La pregunta ya no es si Judas fue un traidor, sino cómo su traición se convirtió en la llave que abrió la puerta a nuestra salvación. La respuesta a esa pregunta constituye la revelación final de nuestro viaje. Hemos ensamblado las piezas del rompecabezas divino, el gesto del psomión, un acto de intimidad transformado en señal, la orden perentoria, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, una comisión soberana, no una rendición pasiva, la palabra clave, paradidomi, que resuena a través de los evangelios no como traición, sino como la entrega sacrificial del Cordero, las profecías del Salmo 41 y Zacarías 11, guiones antiguos que se representan con una fidelidad escalofriante en el escenario del aposento alto. Todos estos elementos convergen para pintar un cuadro que desafía nuestra comprensión simplista del bien y del mal. Ya no estamos observando un drama humano de lealtad rota, sino una operación cósmica de redención. La atmósfera ya no es de tragedia inminente, sino de un propósito inescrutable que se despliega con una precisión aterradora. El aire mismo parece vibrar con la tensión de una verdad a punto de ser desvelada, una verdad que no absuelve al traidor, pero que redefine por completo su lugar en la historia. Estamos en el umbral del clímax, no de la traición, sino de la revelación de cómo Dios, en su soberanía incomprensible, utiliza la oscuridad más profunda para encender la luz más eterna. La pregunta final que pende sobre nosotros ya no es por qué Judas lo hizo, sino cómo su acto se convirtió en la llave maestra en la mano de Cristo. Llegamos ahora al corazón del misterio, a la revelación que reordena todo el cosmos. La gran verdad oculta en Juan 13 no es que Judas fuera un traidor, sino que su traición fue el acto inaugural del sacrificio, divinamente comisionado por el propio sumo sacerdote, Jesucristo. En el instante en que Jesús pronuncia la orden, la traición deja de ser un acto de caos para convertirse en el primer y necesario paso del ritual de la expiación. Judas, al aceptar el pan y la orden, no está simplemente ejecutando su plan codicioso. Está activando, sin saberlo, el protocolo de la salvación. El plan de Dios no era simplemente morir, sino ser entregado, paradidomi, por un amigo, por el precio de un esclavo, para cumplir las Escrituras hasta la última tilde. Como declara Pedro en Hechos 2:23, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La traición no fue un imprevisto que Dios tuvo que sortear, fue el mecanismo predestinado. Dios no creó el mal en el corazón de Judas, pero lo tejió en su tapiz con una maestría tan absoluta que el hilo más negro sirvió para realzar el rojo escarlata de la redención. Si esta verdad te estremece al comprender que la salvación del mundo pendía del acto más oscuro, comparte este vídeo para que más almas descubran la inescrutable soberanía de Dios. La traición de Judas no es la historia de la caída de un hombre, es, en esencia, el prólogo indispensable de nuestra redención. La reacción a esta revelación transforma cada escena que sigue. Con esta nueva luz, la escena en el huerto de Getsemaní se transforma. El beso de Judas ya no es solo el epítome de la hipocresía, es el acto físico y final del paradidomi,
La transferencia formal del Cordero de Dios a manos de los hombres que lo sacrificarán es el cumplimiento visible de la orden invisible dada en el aposento alto. Las palabras de Jesús, «Amigo, ¿a qué vienes?», resuenan ahora con una profundidad trágica e insondable. No es una pregunta de ignorancia, sino el reconocimiento solemne de que el momento ha llegado, de que el papel profetizado se está cumpliendo. Es el director de la obra reconociendo a su actor en el momento culminante. La reacción de Judas tras la condena de Jesús también adquiere una nueva dimensión. Su remordimiento es genuino, pero trágicamente incompleto. Grita, «He pecado entregando sangre inocente», reconociendo su culpa, pero es incapaz de ver más allá de su propio acto. Ve la oscuridad de su traición, pero no la luz soberana que la utilizó para un fin glorioso. Su desesperación final, que lo lleva al suicidio, es la tragedia de un hombre que cumplió un papel indispensable en la historia de la salvación, pero que nunca llegó a comprender la gracia que esa misma salvación ofrecía. Cumplió la profecía en su acción, pero no pudo abrazar la redención en su corazón. Esta revelación nos obliga a confrontar una de las verdades más difíciles y, a la vez, más esperanzadoras de nuestra fe. La soberanía de Dios es tan absoluta que puede obrar a través de la maldad humana sin ser su autor. Dios no tienta a nadie, como afirma la epístola de Santiago, pero sí es capaz de tomar las decisiones libres y pecaminosas de sus criaturas y dirigirlas hacia el cumplimiento de sus propósitos redentores. El acto de Judas fue enteramente suyo, nacido de su codicia y desilusión, pero el resultado final fue enteramente de Dios. Este principio es la clave para entender cómo un Dios bueno puede permitir el sufrimiento y la injusticia en el mundo. No significa que el mal no sea real o que el dolor no importe. Significa que nada, absolutamente nada, ni siquiera la traición más íntima o la injusticia más flagrante, puede hacer descarrilar el plan de Dios. Él es el maestro tejedor que puede tomar los hilos rotos, enredados y sucios de nuestras vidas y de la historia humana, y entretejerlos en un diseño de una belleza y una gloria que solo veremos en la eternidad. La historia de Judas nos enseña que Dios no solo triunfa a pesar del mal, sino que es capaz de hacer que el propio mal sirva, en contra de su naturaleza, a los fines del bien supremo. Así, la figura de Judas Iscariote queda grabada en la historia no solo como el arquetipo del traidor, sino como el monumento más oscuro y contundente a la soberanía de Dios. Su historia es una paradoja viviente. Es un hombre que ejerce su libre albedrío para cometer el acto más vil, y al hacerlo, cumple con una precisión milimétrica un plan divino decretado antes de la fundación del mundo. Es un villano responsable de su pecado y al mismo tiempo un instrumento necesario en la obra de la salvación. Esta dualidad es incómoda, desafía nuestras categorías y nos obliga a postrarnos ante un Dios cuyos caminos y pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. La traición de Judas no rompió el círculo de los 12 por accidente, lo fracturó por diseño profético, para demostrar que incluso desde la herida más profunda infligida al corazón de la comunidad, Dios podía hacer brotar la fuente de la gracia para el mundo entero. La historia ya no termina con la desesperación de un hombre colgado de un árbol, sino que nos impulsa hacia la esperanza de una tumba vacía. Pero, ¿qué legado nos deja esta aterradora verdad y cómo moldea nuestra fe en el día a día? Hemos recorrido el sinuoso camino desde el aposento alto hasta el huerto, de la profecía a su cumplimiento, y ahora sintetizamos la sobrecogedora verdad que hemos desenterrado. El misterio de Judas Iscariote no reside en su codicia ni en su desilusión, sino en su papel como el instrumento oscuro pero indispensable en la sinfonía de la redención. Hemos visto cómo Jesús, en un acto de soberanía absoluta, no fue una víctima pasiva, sino el director que dio la señal para que comenzara el acto final, la entrega del psomion y la orden, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Transformaron un acto de traición humana en la inauguración de un sacrificio divino. Judas,
en su libertad moral y su innegable culpabilidad, se convirtió en la pieza que, si al moverse, desencadenó el jaque mate de Dios contra el pecado y la muerte. Su historia es, por tanto, menos una advertencia sobre la traición y más un monumento eterno a la inescrutable soberanía de un Dios que puede tejer incluso los hilos más negros del corazón humano en el glorioso tapiz de la salvación del mundo. Esta revelación no está diseñada para quedarse como un mero artefacto teológico, sino para descender a la realidad de nuestras propias vidas. Esta profunda verdad tiene implicaciones que sacuden los cimientos de nuestra fe y nuestra forma de ver el mundo. Si Dios pudo tomar el acto más vil de la historia, la traición de un amigo íntimo para entregar al Hijo de Dios a la muerte, y convertirlo en el mecanismo de la salvación de toda la humanidad, ¿qué nos dice eso sobre las traiciones, las injusticias y los sufrimientos que enfrentamos en nuestras propias vidas? Nos enseña que, aunque Dios no es el autor del mal, ningún mal está fuera del alcance de su propósito redentor. La herida que te infligió un ser querido, la injusticia que te robó la paz, el fracaso que te humilló, nada de eso tiene el poder de escribir el capítulo final de tu historia. La soberanía de Dios significa que Él es capaz de tomar esos mismos hilos rotos y dolorosos y entretejerlos en un diseño de gracia y fortaleza que ahora mismo no puedes ver. No anula el dolor, pero le infunde un propósito superior. La cruz misma, el símbolo máximo de la brutalidad y la injusticia humana, fue transformada por Dios en el símbolo supremo del amor y el perdón. Este principio nos da el valor para confiar en el tejedor, incluso cuando solo vemos el reverso caótico del tapiz. El legado final de esta historia se cristaliza en un poderoso símbolo, el círculo roto de los 12. Durante 3 años, ese círculo representó la comunidad íntima, el prototipo de la iglesia. La traición de Judas no fue solo una grieta, fue una fractura deliberada y profética. Sin embargo, esa ruptura no fue el fin, sino un nuevo comienzo. El círculo tuvo que romperse para que la gracia, que hasta entonces parecía contenida en ese pequeño grupo, pudiera derramarse y alcanzar al mundo entero. De la desesperación de Judas, simbolizada por el árbol del que se colgó, la historia nos lleva a la esperanza del madero en el que Cristo fue colgado, un árbol cuya fruta es vida eterna para todas las naciones. La vacante dejada por Judas tuvo que ser llenada, pero la comunidad que resurgió después de la resurrección no era la misma. Era una iglesia global, un cuerpo de creyentes de toda tribu, lengua y nación, injertados en la historia de Israel a través de esa misma herida. La traición de Judas, en la economía divina, fue el doloroso precio de la expansión. El círculo tuvo que ser roto para que el mundo pudiera entrar. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, aquí y ahora? Esta no es una historia lejana sobre figuras antiguas. Es el espejo de nuestra propia fragilidad y la ventana a la inmensa soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Quizás hoy te sientes como Pedro, habiendo negado a tu Señor con tus acciones o tu silencio. O quizás, en la honestidad de tu corazón, reconoces ecos de Judas, momentos en los que has valorado las cosas del mundo por encima de tu relación con Cristo. La revelación del plan divino no es para que juzguemos a Judas, sino para que nos maravillemos ante un Dios que puede redimir incluso los peores fracasos. Cada vez que te enfrentas a una traición y eliges el perdón, estás proclamando que la cruz fue más fuerte que el beso del traidor. Cada vez que confías en el propósito de Dios, en medio de un dolor incomprensible, estás afirmando que Él sigue siendo el soberano tejedor de tu historia. La visión de la soberanía de Dios no es un permiso para pecar, sino el combustible para la esperanza. Es la certeza de que ningún error, ninguna herida, ninguna oscuridad en tu pasado o presente es lo suficientemente poderosa como para descarrilar el plan de gracia que Dios tiene para ti. Nuestro viaje comenzó con el misterio de un traidor y termina con la certeza de un redentor que convierte las cruces en tronos y las traiciones en triunfos.
Si esta revelación transformó tu comprensión de la soberanía de Dios sobre cada detalle de tu vida, comparte este mensaje. Tu obediencia puede llevar esta esperanza a alguien que la ha perdido. Suscríbete si estás comprometido a descubrir más verdades ocultas en la palabra. La traición no tuvo la última palabra. La gracia, sí. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo misterio.